Bienvenidos a la edición especial de 10 de Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título Carta y agradecimiento. Comenzamos con la historia. Recibida la carta, su destinataria se impresionó al leer su contenido. No se explica cómo sucedió y mostró gestos de extrañeza. Era una misiva con mensaje de su esposo fallecido años atrás. Fueron dos acontecimientos que la dejaron impactada y aterrorizada. No lo acostumbramos, porque no es nuestra línea periodística, pero debido a lo trascendente de esta revelación, nos sentimos con esa voluntad ciudadana de compartir esta escalofriante historia. Acudimos en días pasados a un conocido café cerca del Correo, en el corazón del centro histórico o también llamado recientemente como Barrio Mágico, y ahí disfrutamos de un exquisito néctar negro en compañía de algunos amigos. Debido a la cercanía de las oficinas de correos, el tema fue considerado como obligado a abordarlo en ese encuentro casual de amigos. La polémica se abrió sobre la mesa, el correos que fue símbolo del vaivén de las cartas de un lado a otro y hasta cualquier parte del mundo, como era su historia tradicional, pero con la llegada de la era tecnológica y el Internet, su funcionalidad disminuyó drásticamente. Sin salirnos del tema, hubo quien fue a fondo de aquellos viejos tiempos cuando el correo era una parte fundamental en el desarrollo de una población y la superación de las personas. Miguel, quien fue a fondo para que la permanencia de este grupo de amigos tuviera interés de tener mayor estancia en esta casual charla. Miguel tocó una historia muy sensible de un caso que pocos conocen, aunque su trascendencia ha permanecido muy hermética por lo misterioso del asunto, y entonces todos coincidieron en sugerirle a Miguel que dejara de darle vueltas y fuera al grano para evitar las especulaciones. Miguel comenta que su abuelito Jacinto, alguna ocasión para meterle miedo a los chamacos, nietos e hijos, que estaban muy inquietos y ya resultaban difíciles de controlar por el escándalo y bulla que hacían con sus juegos, los juntó a todos y les prometió contar una leyenda terrorífica que había sucedido hace muchos años y que pocos conocían. La chamacada acomodada en sillas, bancas, taburetes y latas vacías de galletas de soda Dos Naciones, solo así se aquietaron para escuchar, porque la casa grande de los abuelos estaba convertida en un manicomio, literal. Miguel, sin ser interrumpido por los otros amigos que ya estaban interesados en saber el contenido de esta narrativa de don Jacinto, dio inicio. En aquellas oficinas de correos, sin saber cómo, cuándo, dónde y por qué, algunos nuevos empleados tenían que ver con un sobremanila amarillo, conteniendo, se supo después, una carta que sería entregada de manera posfechada y todos tenían que ver con ese hermetismo. Las personas que estaban enteradas de ese trámite eran individuos muy respetados que no permitan jugar con esos documentos, así que los demás tenían que respetar y esperar. Un día menos pensado, el sobre con la carta ya no estaba en su lugar y creció la incógnita de algunos y el morbo de otros. Del cartero que entregó el documento a la dirección marcada, no se obtuvo nada de información ni un chisme por curiosidad. Cumplió el encargo como cualquier correspondencia y ya. Un día menos pensado, aquel empleado del servicio postal fue de nuevo a entregar otro documento a ese mismo domicilio y lo recibió la misma señora adulta de aquella ocasión. Como que no queriendo y anteponiendo el respeto a la octogenaria le preguntó del porqué de aquel documento misterioso que estuvo en espera un tiempo de ser entregado. La fémina sintió confianza en ese humilde muchacho y notó su interés sin morbo por saber la verdad. Mira muchacho, le expresó la señora, yo no sabía que existía esa carta hasta que tú me la entregaste y leyendo su contenido pude enterarme que mi esposo había fallecido en un trágico accidente hace tiempo y yo sin saber, nunca me enteré porque él había viajado al norte del país. Creo que él había presentido algo y antes de partir al viaje y creo, nuevamente sin saber a ciencia cierta, que tal vez previamente escribió y pasó a dicha oficina postal a dejarla y fechada. Los dos siempre tuvimos detalles personales que nos gustaban, y la diversión era emocionante, no eran cosas del otro mundo pero nos entretenían sanamente,
como llamar por teléfono y dejar que el timbre sonara 3 veces para saber que era yo o ella. De esa manera le avisaba que salía del trabajo, y muchos detalles ingeniosos. Teníamos sentido del humor. Al checar la carta en su interior, chequé la fecha y coincidía con el día del viaje y ciertamente estaba fechada y me la entregaste 2 años después, tal y como al parecer, así lo había dispuesto mi esposo. El caso es que ese presentimiento que tuvo, lo motivó a que si le sucedía algo no me hiciera sufrir o me pasara algo en mi corazón con la noticia fatal. Yo entendí perfectamente la carta porque nuestro amor era genuino y eterno, así nos hicimos saber en vida. Pero el muy travieso me dejó un mensaje y ya lo cumplí con mucha dedicación, esmero y respeto a su memoria. El joven empleado, ya picado con la narrativa, le insistió a la señora si podía enterarse de ese mensaje y encargo. Y de inmediato la señora, con cierto júbilo y sentimiento, expresó: me pidió que el 2 de noviembre de ese mismo año en que me entregaste la carta le hiciera un rosario, y se lo hice con mucho cariño. Después que se retiraron mis invitados, volví a quedar sola en mi casa y me senté frente al altar y me puse a rezarle con todo el sentimiento y devoción. Fue tanta mi emoción que, sin darme cuenta, quizá por los preparativos del rosario, me ganó el cansancio y me quedé dormida. De pronto me encuentro con mi esposo en un lugar con grandes y bellos jardines, y ahí precisamente me estaba esperando con los brazos abiertos como era su costumbre para recibirme siempre. Nos acompañamos y me dio las gracias por el rosario y comprender mi carta, el mensaje y la paciencia para esperarme. Fue hermoso este encuentro de nuevo con él y me explicó lo del probable accidente, y ese mal presentimiento previo al viaje. Por ese motivo fue la carta anticipada. Lloramos de alegría y emoción por ese reencuentro y, aclarado lo sucedido, volvimos a abrazarnos y, sin saber cómo, desperté con lágrimas en los ojos y con un gran suspiro y profundo. Así finalizó esta historia real y de mucho contenido sentimental, que estos muchachos estaban con los ojos húmedos y mirando hacia la oficina de correos, y de ahí terminamos de tomar las tazas de café y nos retiraron con cierta nostalgia. ¿A usted ya le sucedió con algún familiar un caso parecido? ¿Habrá sido el alma gemela de esta señora por haber disfrutado de la vida? Su esposo volvió en energía para despedirse de su esposa y evitar ser una ánima en pena. No se pierda la edición especial de Relatos e Historias que son verídicas en Relatos Macabros Tabasco MX. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de Relatos Macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.